Esta es la historia de Naota, un muchachito de 12 años que trataba de comportarse como un adulto serio y maduro. Él vivía en un lugar llamado Mabase, una ciudad aburrida y ordinaria en donde lo único resaltante era la Medical Mecánica, una fábrica con forma de plancha en la que supuestamente se producían instrumentos clínicos. Los días del jovencito se resumían en ir a la escuela y pasar el tiempo con una señorita de 17 años llamada Mamimi, una muchacha ingenua y algo tonta que en el pasado fue la novia del hermano mayor de Naota. Debido a que este viajó al extranjero para volverse un beisbolista profesional, ella se quedó sumamente dolida y por consiguiente intentó llenar el vacío con el hermano menor, formando una relación ambigua y poco saludable. Los días cotidianos de Naota se terminan cuando es atropellado por una excéntrica y alocada mujer que luego de darle respiración boca a boca procede a golpearlo con su bajo. Acto seguido, la joven comienza a zarandearlo por todos lados tal y como si esperase que algo más sucediera, pero al ver que nada pasaba se dispone a darle otro bajazo hasta que es frenada por Mamimi, quien finalmente hace que se vaya. A pesar de todo el daño, el muchacho resulta ileso salvo por un extraño chichón retráctil que le sale de la cabeza. En su afán de verse como alguien maduro, él lo toma como algo cotidiano y va al hospital, lugar en donde se vuelve a encontrar con la mujer de antes, quien nuevamente se dispone a reventarle el cráneo. A duras penas, Naota logra escapar del nosocomio y regresa a casa solo para volver a encontrarse con la loquita, la cual también atropelló a su padre y ahora trabajaba ahí como sirvienta. Ya un poco más calmada, ella se presenta como Haruko y en tono de broma menciona que era un alienígena. Fiel a su personalidad, el muchacho ignora esto último y va a ver a Mamimi, a quien le cuenta que su hermano mayor había conseguido una novia americana. Esta revelación le da un ataque de pánico a la señorita, el cual a su vez también provoca que de la cabeza de Naota emerjan dos enormes robots que se enfrentan entre ellos. Ante este escenario y de forma repentina, Haruko hace acto de presencia y de un solo bajazo le pone fin a la pelea. El fuerte impacto provoca que el cabeza de televisión cambie de color y se vuelva más mansito, por lo que es llevado a casa de Naota en donde es convertido en mayordomo. Tras ello, la pelirrosa explica que dicho robotín había sido creado por Medical Mecánica y que poseía la función de sacar rayos X. Con esto se revela que el prota ya no tenía cerebro, pero nuevamente él se niega a creer tal disparate y simplemente sigue con su vida. En días posteriores, Mamimi se encuentra con el robot y le pone el apodo de Kanchi. Tras esto, la señorita crea una serie de incendios ritualísticos en conmemoración a que en el pasado ella conoció al hermano mayor de Naota durante un siniestro que afectó a su escuela. Al ser testigo de esto, el prota vuelve a expulsar otro robot, aunque en esta ocasión el bajazo de Haruko no logra ser suficiente para detenerlo. En medio del caos, Kanchi absorbe al muchacho y lo usa como una especie de potenciador que le brinda un gran aumento de fuerza, gracias al cual derrota fácilmente a la amenaza. El tiempo sigue pasando y en la escuela del prota se estaba a punto de realizar una obra de teatro. Por aquí conocemos a Eri, una muchachita que al igual que Naota también aparentaba ser seria y madura. Por algunas razones, su padre, el alcalde de Mabase, se vio envuelto en algunos escándalos y se encontraba a punto de divorciarse de su esposa, aunque aparentemente esta noticia no parecía afectar a la señorita. Eri le informa a Naota que ambos tenían los papeles protagónicos de la obra, ella el de la heroína y él el de un gato parlante. Como era de esperarse, este rol no le causa ninguna gracia al jovencito, quien por ironías de la vida acaba desarrollando orejas de menino. Más tarde, ambos vuelven a encontrarse y sufren un fuerte accidente por culpa de Haruko. Tomando esto como excusa, la jovencita decide pasar la noche en la casa de su compañero, y ahí, estando en más confianza, le revela que ella usó sus influencias para hacer que ambos tuvieran los papeles principales. Esto medio que mosquea al prota, el cual al día siguiente discute con Eri hasta el punto de quitarle su máscara de adulta y hacerla confesar que todo esto lo hizo porque quería que sus padres vinieran a verla. Tras decir eso, las orejas de gato son transportadas a la cabeza de la muchacha, quien de un momento a otro también libera un robotzote. Por segunda vez, Kanchi se vuelve a tragar al prota y gracias a la oportuna ayuda de Haruko derrotan a la amenaza. Poco después, el escándalo del alcalde se soluciona y Naota le baja un poco su seriedad y acepta su papel, por lo que finalmente la obra de la escuela es llevada a cabo con éxito. En el transcurso de los días, el prota poco a poco iba despertando sentimientos por Haruko, pero para su sorpresa, su padre estaba igual que él e incluso le llevaba bastante ventaja. En vista de ello, el muchacho sale a despejarse y se topa con Amarao, un tipo de cejas extrañas que parecía saber mucho acerca de lo que estaba ocurriendo. Él le pide al muchacho que se mantenga alejado de Haruko, diciéndole que ella tan solo lo estaba utilizando. De vuelta a su hogar, el joven descubre que aquel que había estado pasando los últimos días con la pelirrosa tan solo había sido un robot, y que su verdadero padre se encontraba deshidratado y escondido en el fondo de un armario. Este explica que se ofreció voluntariamente a que Haruko le golpeara la cabeza para ver si así obtenía el mismo poder que su hijo, aunque para su mala suerte este intento fracasó y lo dejó al borde de la muerte.
Después de esto, Amarao vuelve a conversar con el prota y le explica que lo que tenía dentro del cráneo era algo conocido como NO, una especie de portal interdimensional capaz de traer cualquier tipo de objeto desde años luz de distancia. Acto seguido, él menciona a la Patrulla Galáctica y a un tal Rey Pirata Atomsk, aunque antes de dar más detalles, un enorme satélite cae desde la atmósfera amenazando con destruir la ciudad. El joven regresa a casa y se reencuentra con Haruko, quien se lo lleva hasta una torre y usa el portal de su cabeza para extraer una guitarra. Naota recibe el instrumento y luego de asimilar que el destino de Mabase estaba en sus manos, tiene una pequeña conexión con Kanchi, por lo que lleno de poder y con la ayuda de la pelirrosa logran batear a la amenaza. Luego de estos eventos, y pese a la advertencia de Amarao acerca de que se alejase de la loca, el prota fortalece aún más su relación con ella. En una de sus aventuras, él se reencuentra con sus amigos, incluida Eri, quien ahora ya se comportaba como una muchacha de su edad. Tras recibir elogios por ser el piloto de un robot y haber salvado la ciudad, el prota se percata de que Mamimi lo veía desde lejos con una cara poco amigable. Con el ego bien alzado, Naota supone que la señorita se había enamorado de él y ahora estaba celosa de Haruko, por lo que para compensarla la lleva a un café y trata de besarla, aunque termina siendo rechazado al instante. El darse cuenta de que ella aún seguía amando a su hermano mayor provoca que otro gigantesco mecha emerja desde la cabeza del muchacho. Con el fin de probar su valía, Naota se fusiona con Kanchi y junto a Haruko logran derrotar al coloso, aunque en esta ocasión el jovencito es expulsado a la fuerza del cuerpo del robotín, el cual aún seguía manteniendo su estado potenciado. Llena de emoción, la pelirrosa menciona que por fin había podido liberar a Atoms y tras esto se va de la ciudad en compañía de Kanchi. Resulta que en el universo existía una corporación llamada Medical Mecánica. Esta tenía un sinnúmero de fábricas distribuidas por muchísimos planetas, y su propósito literalmente era planchar dichos lugares para así generar una igualdad universal. Por otro lado, los que se oponían a estos eran la Patrulla Galáctica, institución a la que pertenecía Haruko, quien efectivamente sí era un alien. Aparte de estas dos entidades, existía una tercera conocida como el Rey Pirata Atom. Este también tenía un portal NO, aunque a diferencia de Naota, el suyo tenía un poder tal que incluso podía teletransportar sistemas solares enteros. De alguna forma, Medical Mecánica logró capturar a este ser, motivo por el cual la Patrulla Galáctica quería arrebatárselo. Gracias al brazalete de su muñeca, Haruko se dio cuenta de que el pirata se encontraba encerrado dentro de la fábrica de la Tierra, así que llegó aquí y con ayuda de su bajo especial buscó a alguien capaz de abrir un portal NO lo suficientemente poderoso para facilitar el escape de Atom, siendo el elegido el mismísimo Naota. En su primera transferencia, el muchacho logró extraer el robot dentro del cual se encontraba encerrado el pirata, pero desconociendo esto, Haruko lo golpeó y lo dejó en un estado de letargo. Usando al joven como un catalizador, Kanchi podía acceder al poder de Atoms de forma momentánea, aunque en este último encuentro al parecer lo mantuvo de forma permanente. Por otro lado tenemos a Amarao, el comandante de la Oficina de Inmigración Estelar, un organismo encargado de los aliens que ingresaban a la Tierra, siendo sus objetivos ahora mismo detener a Haruko y entablar un acuerdo de paz con Medical Mecánica, quienes por cierto ya hubieran cumplido con su trabajo si no hubiera sido por Naota, ya que resulta que tanto Kanchi como el robot gigante eran parte esencial del mecanismo de planchado. Dada su impotencia, ellos intentaron destruir todo con su satélite, pero con lo que no contaban era que Naota, debido a su conexión con Kanchi, también podía acceder brevemente al descomunal poder del Rey Pirata. De regreso con la historia, el prota se queda triste debido a que la pelirrosa tan solo lo usó como una herramienta para liberar a Atoms, y para colmo de males ya no podía ir con Mamimi debido a la forma en la que la había tratado. Al mismo tiempo, la señorita se encuentra con otro reemplazo para el vacío de su exnovio, un pequeño robotcito que comía objetos tecnológicos. Ella lo guía por la ciudad y lo alimenta con las cosas de la gente que le caía mal, llevándolo así a tener un tamaño cada vez más considerable. En paralelo a esto, Kanchi al parecer volvió a su estado natural, por lo que Haruko se vio forzada a regresar a la casa de Naota, quien en un principio la rechaza, pero tras una breve manipulación sentimental, deja a un lado su falsa madurez y acepta irse con ella a cualquier lugar a donde lo llevase. Entretanto, el robotcito de antes se revela como el núcleo del robotzote de hace unos días. Este localiza y absorbe a Kanchi, volviendo así a su forma completa, teniendo ahora como objetivo regresar a la fábrica e iniciar con el planchado de la Tierra. En medio de esto, Haruko llega al lugar y tras darle un poco de afecto femenino al prota, golpea su cabeza y lo envía directamente a las mandíbulas del robot, dejando así en claro que a ella no le importaba el destino de la Tierra, ya que lo único que quería era Atoms. Kanchi vuelve a separarse, aunque para desgracia de la pelirrosa, sus planes se van a la basura cuando de alguna manera Naota logra absorber al Rey Pirata. El prota emerge como un ser definitivo y en un instante detiene por completo el planchado del planeta. Llena de ira, la alienígena revela que su verdadero objetivo no era liberar a Atoms, sino absorber todo su poder dentro de ella.
Tras una cortísima pelea, Haruko cae derrotada y se queda al borde de ser aplastada por el muchacho, quien en últimos segundos se detiene y recupera su conciencia. Un gigantesco portal en Neo es abierto y Atoms por fin queda liberado. Este teletransporta todos los mecanismos de planchado y luego parte con rumbo desconocido, dejando a la pelirrosa tal y como estaba en el principio. Luego de estos inconvenientes, ella vuelve a invitar a Naota en sus viajes por el universo, pero en esta ocasión el muchacho se niega y la mujer prosigue con su búsqueda. La fábrica de la plancha ahora solo era un adorno. Kanchi sobrevivió y tenía una vida modesta. Mamimi dejó de aferrarse a las cosas y tras una corta despedida fue en busca de su propio destino. Y finalmente Mabase volvió a convertirse en una ciudad ordinaria y aburrida, aunque en esta ocasión Naota sabía que eso no era tan malo. En su primer año de secundaria, él por fin había dejado atrás esa falsa careta de adulto, comprendiendo así que no era incorrecto seguir siendo un niño, ya que la vida estaba para disfrutarse sin importar si eras full o si eras cool. You know who you're talking to? Yeah, you, stop that. Where's our kid?